Bueno, vamos. Vamos a empezar. Hoy tenemos a Gustavo el Pájaro Gerberov para hablarnos de proliferación Bernoulli y binomial sobre grafos evolutivos. Gracias, Pájaro, por la charla y adelante. Bueno, primero agradezco de verdad a los organizadores, porque yo hacía tiempo que me había desconectado del grupo de probabilidad estadística. Estoy tratando de venir los viernes, integrarme un poco. Me cuesta un poco el horario, tengo que confesar. Yo soy ave nocturna, ustedes saben. No, pero voy al gimnasio, no, tengo mis cosas. Pero no, de verdad que es una alegría volver al seminario. Hace un montonazo que no doy una charla en este contexto. Comentar. Grafos evolutivos es un poco rimbombante, suena medio raro que quiera un grafo evolutivo, pero ya voy a comentar qué significa esto. Creo que es bien. Después voy a pasar a la dinámica evolutiva sobre grafos, que es traspasar todos estos modelos a procesos donde haya información geográfica, cómo se ubican los individuos los individuos en una población, qué contactos tienen entre ellos, y después centrarme en esta cuestión que es proliferación, que es un trabajo que comenzamos a realizar en colaboración con colegas de España, de Santiago de Compostela y de Zaragoza, y que ha dado y está dando resultados interesantes. Algunos hemos publicado ya, y bueno, después con algunos trabajos en marcha. Comenzaré con un breve esbozo de los modelos evolutivos. Todo esto tiene que ver con la genética de la población, que estudia cómo la población va cambiando su composición genética. El tiempo en sí es un tiempo discreto y no representa otra cosa más que las sucesivas generaciones. Uno arranca con una generación inicial, con una composición de alelos, digamos, o de individuos. Eso van dejando descendencia y uno va viendo la composición de esa descendencia tiempo en tiempo. ¿Sí? Hay 4 procesos básicos que guían la genética de poblaciones. Uno es la deriva génica, que es como si uno introduce variantes nuevas en una población, como la cuestión del azar las va distribuyendo. Eso tiene que ver con modelos, con efectos difusivos, digamos. No nos vamos a meter, porque acá es todo discreto, tiempo discreto, etcétera, etcétera, pero tiene esencialmente que ver con eso. La selección natural, que tiene que ver con si yo introduzco un individuo nuevo en una población con una variante nueva de un alelo, qué tan beneficioso es ese individuo en lo que respecta a su capacidad reproductiva, o sea, qué tan beneficioso, qué tan alta es su capacidad reproductiva comparada con los individuos que están en la población, que son los individuos salvajes, por decirlo de alguna manera, o residentes. Hay una tercera cuestión que tiene que ver con las mutaciones, que esto es algo que ocurre todo el tiempo en una población de alelos, van apareciendo todo el tiempo mutantes nuevos. Y después la cuestión de la migración, qué pasa con individuos que vienen de afuera. O sea, tengo una población que se rige, en genética de poblaciones estudian una población que evoluciona generación tras generación con estos 4 procesos básicos. Yo me voy a concentrar en esta cuestión, en deriva génica y en la selección natural. No, si bien vamos a hablar de mutantes, no vamos a hablar de procesos mutacionales en el sentido de que yo no voy a estar metiendo un flujo de mutantes o no voy a permitir que aparezcan mutantes nuevos en la población, solamente aparece uno y se terminó el asunto. Y tampoco voy a hablar de migración, aunque son cosas que se pueden agregar. Bueno, Enrique conoce bien esto. Los primeros modelos matemáticos son de un estadístico a fines de los años 20 y a comienzos de los 30, en donde se enfocaron principalmente en el efecto de la deriva génica en una población de tamaño fijo. Ese es el modelo inicial, hay un montón de variantes. Maine trabajó la tesis de grado sobre este proceso, con Enrique hemos trabajado en un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Pero me voy a concentrar en un modelo que vino tiempo después, año 58, por un estadístico australiano, yo creía hasta Patrick Moran, yo creo
15 días que Patrick Moran era francés, pero no, es australiano, es Patrick Moran. Yo siempre digo modelo de Moran, entonces todo el tiempo voy a decir Moran y no Moran. ¿Sí? El modelo de Moran que aparece en este primer trabajo, que es justamente sobre modelos aleatorios en genética, ahí introduce un modelo muy sencillo que tiene deriva génica y selección natural. Y voy a empezar contando este proceso, este modelo, que es muy sencillo. A diferencia del modelo de Wright y Fisher, este tiene la ventaja de que analíticamente es más tratable. Este es un modelo que tiene un montón de aplicaciones, pero tiene sus complicaciones analíticas. Digo, esto es algo bien sencillo y bastante más tratable, aunque no quiere decir que sea un modelo tan tratable tampoco. ¿Cómo es el modelo? Lo voy a explicar, es una población de tamaño n, la voy a dibujar acá. ¿No? De un dado gen, considerando población haploide, es decir, todo está concentrado en un locus, y hay dos variantes de alelo, A grande o A chica, rojo o azul, digamos. Y esos dos tipos que pueden ser alelos o individuos, en la jerga son rojos y azules, esto ya es algo bien estándar. Los mutantes son rojos, los residentes son azules. También nosotros hablamos, que yo vengo del área de partículas de tipo 1 y tipo 2, o de mutantes residentes. Entonces lo que uno tiene es una relación inicial en donde hay ciertas partículas, ciertos individuos que son los residentes, y tengo otros que son los mutantes, ¿no? Entonces este es el estado, este es el proceso de Moran bien sencillo, todos interactúan con todo en principio. ¿Se ve ahí? Acá. O sea, yo tengo una población, el tamaño n siempre está fijo, esto es una población de tamaño n, ¿no? En individuos. Una población de tamaño fijo, y lo que define el proceso es una cadena markoviana con 0 hasta n, lo estoy contando simplemente en cada tiempo n la cantidad de mutantes que hay en ese tiempo. ¿Estamos? Entonces, parece, uno dice que hay una deleción del mutante. A todas partículas azules o todas partículas rojas, o que en términos fijación nueva o de lesión de esa variante nueva son estados absorbentes. Entonces uno tiene ese proceso definido ahí. Ahora, ¿cómo se define ese proceso? Se define a través de las... Usualmente vamos a arrancar con un mutante, pone una población homogénea. Acá fíjense que hay algunos que actúan con otros y no con otros. ¿Cómo son las probabilidades de selección? Bueno, esto es al tiempo n. ¿Qué pasa al tiempo n más 1? Yo agarro, azar. Primero, la primera explicación, el modelo más sencillo. No tengo selección natural, solamente tengo un proceso de deriva, lo que se llama deriva génica. Esto es una cuestión pura aleatoria que me dan como ojos, mire uno el color que quiera mirar. Entonces, ¿cómo de I a I más 1? Quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de pasar de I mutantes a I más 1 mutantes? El proceso funciona así, sin selección, insisto. Agarro uno al azar, sorteo. Tiene una probabilidad I sobre N, si estoy pasando de I mutantes a I más 1, quiere decir que seleccioné un mutante para reproducirse y lo reemplacé por uno no mutante, por un residente.
O sea, estoy siendo medio engorroso quizá, pero lo que yo hago es, elijo uno, o sea, elijo uno, hago una copia de ese, y después con esa copia reemplazo a otro, que puede tener el mismo color o no. Es un proceso de nacimiento y muerte. Hay variantes también de muerte, nacimiento, dependiendo del orden en el que se hace, pero yo agarro uno, lo duplico y con esa copia, tac, se la chanto a otro. Entonces, si yo quiero pasar de I mutantes a I más 1, tengo que agarrar un primer mutante, esto es I en N, duplicarlo y con ese chantarlo encima de alguno de los residentes. ¿Cuántos residentes tengo? Bueno, tengo de los n-1 restantes, n-i que son bases de I a 1. ¿Está claro? Tiempo continuo, en realidad, o sea, no tenés generaciones. Sí, generaciones, digo, de la generación, claro, es el paso del tiempo n al n más 1. Yo estoy suponiendo que, no lo escribí ahí, pero estoy suponiendo que xn es igual a i y xn más 1 es igual a i más 1. Estoy viendo esa probabilidad de transición. ¿Sí? Podría hablar de tasas también, pero es un modelo discreto. ¿Está bien? ¿Y cómo hago? Es importante tener estos dos factores bien separados, porque este factor tiene que ver con el nacimiento de una nueva copia y el otro tiene que ver con qué es lo que estoy reemplazando. Observen que yo podría haber seleccionado un rojo y reemplazar otro rojo, con lo cual nada hubiera cambiado. Y bueno, ¿y cuál es la probabilidad de tener I mutantes y perder uno? Bueno, esa probabilidad es, tengo que seleccionar primero algo que no sea un mutante, eso lo selecciono al azar, algo que no sea un mutante, uno azul, tengo n-i en n, igual probabilidad. Y una vez que seleccione a ese, tengo que reemplazarlo por un mutante. Y tengo I mutantes en n-1, porque recordemos que estoy reproduciendo, lo saqué del bol. ¿Bol? Bueno, del casillo. Y la otra posibilidad que queda es que no pase nada, porque yo puedo poner rojo, un azul puede representar. Y eso es justamente la probabilidad de que tenga ahí y quede ahí, que no es otra cosa que 1 menos estas probabilidades. O sea que estas son las probabilidades de transición para los estados transitorios y obviamente en los estados absorbentes, y si no tengo mutantes al tiempo n, tampoco voy a tener al tiempo n más 1, y lo mismo con los mutantes, ¿no? Con los mutantes. Entonces, esa es la dinámica del proceso sin selección natural. Ay, perdón, Sí. No, por favor. Ahí no tenés derivas tampoco. O sea, estás pensando que el único proceso que te cambia es que mute y no que no. No. Sí, o sea, yo estoy deriva es eso, ¿cuál es la maquinaria aleatoria? No haces azar de muestreo de una generación a la siguiente, o sea, tu único proceso de cambiar de frecuencia es por mutación y no por muestreo. Es copia y reemplazo. Sí. Es como si saco y mato a uno de los otros y lo reemplazo. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando uno pone acá selección? Este es el proceso sin selección natural. ¿Qué quiere decir selección natural? Quiere decir, por ejemplo, que yo tengo un fitness, es un numerito R mayor que 0, la selección natural puede ser positiva o negativa, una variante puede ser ventajosa o desventajosa. Uno tiene un fitness R asociado a los mutantes, uno significa que el fitness de los residentes es 1, o sea, es un cociente en realidad versus residentes. Y tener un fitness N para los mutantes significa que es R veces más probable al comienzo seleccionar mutantes. Si yo tengo un mutante y un residente, la probabilidad que yo seleccione al mutante es R veces más grande que esta. Bien, entonces eso me lleva a algunos cambios con respecto a las fórmulas anteriores. Los cambios, acá en rojo. ¿Sí? Ahora, para pasar de ahí a I más 1, tengo que seleccionar un mutante para que se reemplace a un residente. Esa probabilidad de seleccionar un mutante, tengo I mutantes, es R por I, eso lo tengo que normalizar con esto, y después tengo que seleccionar uno azul para reemplazarlo, que es la misma que antes, N-I azules sobre N-1.
Y para pasar de I a I más 1, tengo que seleccionar uno de los azules, que es n-i, con este factor, que es un factor de normalización. Este factor de normalización, ya voy a decir lo que es. Y después reemplazar ese azul por uno rojo, que es I en n-1. Este factor de normalización que aparece acá simplemente me garantiza que yo elijo algo, o sea, que si sumo la probabilidad de elegir un mutante, tengo R, o elegir un residente, que tengo n-1, esa probabilidad es 1. ¿No? Que eso es lo que estoy escalando acá. RI es el peso de los R mutantes y n-i es el peso de los residentes. Esto acá se le suele llamar peso reproductivo total del estado I. ¿Se entiende? Sí. Si te olvidas de la transición II, te queda un paseo aleatorio genio con dos estados absorbentes. Homogéneo, sí, homogéneo, pero lo que pasa es que si me olvido de la I, tengo que rescalar las cosas, ¿no? Por eso, pero si rescalas te queda... Sí, exactamente. De hecho, las cosas estas se pueden rescalar, se puede trabajar con lo que se llama el proceso de embedding, en el cual evitas estos loops de I a I más 1 y solamente aumentás en 1 o bajás en 1. Exactamente eso. Y tengo dos estados absorbentes que son 0 mutantes o n mutantes. Bueno, esto es Morán, esto es año 1958, ¿sí? Y lo que siguió. La pregunta de interés es, bueno, ¿cuál es la probabilidad ahora si yo arranco con una población con un solo mutante? Es decir, yo acá estoy poniendo inicialmente un único rojo. Bueno, la pregunta natural es, ¿cuál es la probabilidad de que yo deje evolucionar eso? Y ahí Maine te respondo, deriva era lo anterior, era cuando no tenía, se le llama deriva cuando no tenés, cuando el fitness es 1, es puramente deriva génica. Y selección es cuando tengo un R. En cualquier caso, lo que a mí me importa es, ¿cuál es la probabilidad de que si yo coloco un rojo, lo dejo evolucionar con esa reglita y termine copando toda la población? Es decir, que se fije. Pero observen que yo, no, como decía al principio, no estoy considerando que ingresan nuevas mutaciones, que hay mutaciones espontáneas, ni tampoco estoy considerando migración. Podría considerarlo, pero complica el problema, simplemente. Pero se puede hacer sin problema. Yo me estoy concentrando solamente en esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es, como les decía recién, y esto es muy importante porque va a guiar todo el trabajo que sigue? Lo que interesa es cuál es la probabilidad de fijación en este proceso o en cualquiera de los procesos que vamos a ver más adelante, cuando uno arranca con un estado inicial 1. Es decir, yo meto un mutante y lo dejo evolucionar con una regla evolutiva. ¿Sí? Para Morán, bueno, acá hay una cuantita muy fácil, esto es elemental, hay que resolver una serie de recurrencias ahí, en fin, es bien sencillo, es como la ruina del jugador. Lo que queda es que la probabilidad de fijación, que voy a llamar 1, porque estoy arrancando con un mutante, es esta cuestión 1 menos 1 sobre R, 1 menos 1 sobre R a la n, si R es distinto de 1, o sea, si tengo selección, si tengo fitness, y si no tengo fitness y todo pesa lo mismo, la probabilidad de fijación es 1 en n. Es una vez le habíamos dado vuelta, ¿te acordás, Maine, cuando estuvimos peleando con eso, con el modelo Ray-Fisher, y el pelo dio un seminario y dice, no, si esto es 1 sobre n es por una cuestión de simetría? Y dio un argumento bien biológico, nosotros estamos con cadena de Marco, dice, no, esto es bien biológico, alguno se va a fijar. Y hay n, o sea, la probabilidad que se fije. Después Mario dio un argumento más fácil todavía. Sí, pero bueno, pero esto es año 1958. Así que hay una manera compacta de escribir todo esto, que es esta, que si bien es más fea, esto me muestra que es una serie en R, una sumatoria de potencias de R, una sumatoria geométrica, y que me muestra además que esto es una función
Es una función racional en los parámetros. Siempre en todos los problemas que vamos a ver, las probabilidades de son funciones racionales. En este parámetro y en todos los parámetros que vamos a introducir en un rato. Como yo no hago dibujitos, me olvido de pegar todos los dibujitos era nomás entrar a Wikipedia o hacer un Wolfram Alpha y hacer un dibujito, cómo luce eso. Quiero tener porque es importante. Eso si uno lo grafica en función del fitness, ¿cuál es la probabilidad de absorción cuando yo pongo 1? Bueno, esto es la asíntota, acá es 1. Acá cuando R vale 1 dijimos que era 1 sobre n. Y en el resto es una especie de sinusoide. ¿Cómo se llama? Sigmoide. Es una cosa que hace así. Y acá se va pegando. Eso es muy, muy importante tenerlo en mente porque ya voy a ver que ahí pasan unos efectos raros cuando uno empieza a tocar ahí el modelo. ¿Estamos? Bien. Así, hasta mediados se trabajó un montón este tipo de modelos, igual que el Wright-Fisher, por ejemplo, hay un montón de resultados, se mete mutación, se estudian los límites continuos, ¿sí? Porque en definitiva es un proceso difusivo, todo eso hay un montonazo. Siempre en el contexto de n individuos, que se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar el número de individuos, también con Enrique lo hemos visto en algún momento. Pero hay un punto importante en Moran, que es que no hay jerarquía, no hay estructura geográfica atrás de esto, no hay estructura espacial. Moran es un modelo homogéneo, en el sentido que todos me dan lo mismo, y no tengo ninguna estructura espacial, pero es útil usarlo como referencia. Uno empieza a meter estructuras espaciales. Y a los primeros que ocurrió meter estructura espacial fue a Lieberman, Howard y Novak, en un trabajo ya muy, muy conocido, que Evolutionary Dynamics on Graphs. Es un paper de Nature, que si bien el paper es muy cortito, bueno, todos los trabajos de Nature son cortitos, tiene un material suplementario que son como 15 páginas donde hacen las cuentas con todo detalle, y es muy interesante de leer esa parte. Y lo que hacen ellos es introducir una estructura espacial no homogénea. ¿Cómo meto eso? Meto a través de un grafo. Es decir, ahora pienso que estos individuos están son parte de, digamos, son los vértices de un grafo. Algunos estarán conectados. En primer momento, este es un trabajo muy lindo, muy interesante. Se trabaja en general con grafos y con digrafos. Lo que pasa es que trabajar con digrafos tiene ciertos problemas biológicos que son, por ejemplo, cuando yo trabajo con digrafos puede ser que meta un mutante nuevo y ni que se fije ni que se pierda. Es fácil construir ejemplos ¿no? Por ejemplo, si yo meto un grafo dirigido, imaginemos que yo tengo un grafo como este, ¿no? Es rojo. Sí, esa configuración, el mutante ahí no se puede fijar en toda la población y tampoco se puede perder. No hay forma de borrarlo y no hay forma de rojo copia este lugar. Entonces, eso mete cuestiones que biológicamente molestan un poco. Entonces, lo más fácil es trabajar directamente con grafos común y corrientes, o sea, no con digrafos. Vamos a suponer la estructura entonces está dada por un grafo, preciso que sea conexo, obviamente, y preciso, le voy a pedir también que no tenga loops, es decir, porque esto es para cómo se puede, a quién puede pasarle la copia. Estoy pensando que un sitio no se lo puede pasar a sí mismo. Entonces, pedir que no haya loops y que sea un grafo conexo. Entonces, cada vértice del grafo representa un individuo, las aristas conectan a los individuos que interactúan, y el modelo de Moran corresponde a un grafo completo. Fíjense que el grafo completo no tener estructura
geográfica es lo mismo que un grafo completo, todos interactúan con todo. Entonces, la única diferencia que hay acá es que cuando yo ahora agarro un sitio, yo selecciono un sitio, realmente puedo reemplazar a un vecino, a alguien que esté conectado, que plantear el problema en un contexto general es bien complicado, porque ¿qué pasa? A diferencia del modelo de Moore homogéneo, ahora no solamente me importa cuántos mutantes tengo, sino dónde están ubicados. No es lo mismo tener un mutante acá, que puede pasarse un montón, que tenerlo acá, que solamente se puede pasar a ese. Entonces, en rigor, los estados de este proceso markoviano son los subconjuntos los subconjuntos de vértices, las partes de vértices. ¿Se entiende? Y eso hace que el proceso sea formulando las matrices de transición que eran tan lindas antes, ahora si yo las quiero escribir en un contexto más genérico, quedan cosas espantosas. ¿Sí? Y complican un montón bastante más el trabajo. Entonces, yo no las voy a escribir a la probabilidad de transición, pero lo que ocurre en esta nueva situación es que, bueno, de nuevo, tengo estados absorbentes que son el estado vacío ahora, porque ahora el espacio de estado son las partes de B, las partes del conjunto de vértices, y solamente tengo transiciones de un estado S, o sea, de un subconjunto S a un subconjunto C', que las no triviales son aquellas en las cuales S' tiene un mutante más que S, esta es la cardinalidad de S', esta es la cardinalidad de S, S' tiene un mutante menos, perdí un mutante, o tengo la misma cantidad de mutantes que en S y en S'. ¿Sí? Entonces ahora tengo un montón la matriz de transiciones tiene un montón de transiciones posibles, a diferencia de la anterior que era tridiagonal, ¿no? Y esto complica mucho la cosa en principio porque la matriz de transición de tamaño 2n por 2n lo que vuelve que el problema sea casi intratable, salvo en casos particulares. No obstante, Lieberman, Howard y Novak se las ingeniaron para sacar algunos resultados generales y otra gente también se las ingenió para sacar resultados muy importantes. Pero tiene un montón de ceros igual esa matriz. Tiene un montón de ceros. Porque en realidad, esas nociones de los paredes no están así. Es que ese prima tiene que tener un elemento. Uno más, sí. O un elemento menos. Sí, pero tenemos. Sí, exactamente. No, de acuerdo. Esta matriz 2 a la n por la n tiene un montonazo de ceros, pero no tiene tanto cero como la otra. La otra es la tridiagonal. Tampoco es que sea horripilante, pero quiero decir. A la hora de hacer, por ejemplo, muchas de estas cuestiones, cuando uno quiere calcular probabilidades de fijación, tiene que ir al cálculo simbólico y eso requiere trabajar con matrices grandes, hay que escalarizar, hay que calcular inversas de esas matrices y eso por más que haya muchos, hace que si uno quiere trabajar, por ejemplo, eso lo han hecho los españoles. Yo puedo ver todos los grafos conexos de tamaño 7, 8, 9, 10, lo puedo hacer, pero ya más de 10, todos, porque el grafo conexo tamaño 10 hay como unas decenas de millones. Si los grafos tienen grado constante o algo así, ¿se puede hacer algo? Ahí está, ese es un punto importante. Ahora justamente lo voy a comentar. Igual no terminan quedando más a un cero por un tema de las conexiones que tenés, o sea, porque podés tener uno más, pero que no es... Sí, lo que yo estoy diciendo en planteo en general, digamos, porque, por ejemplo, una pregunta natural es decir, bueno, yo quiero estudiar, por ejemplo, todas las estructuras con 9 vértices, y ahí sí quiero hacer ese listado, es algo horrible, ¿no? A diferencia del otro, yo decía, tengo 9 vértices, bueno, el espacio de estado es 0, 1, 2, hasta 9. En ese sentido, un problema, pero sí, es cierto lo que decís vos. Y también es cierto lo que decís, un montón de resoluciones generales que lo sacaron, que están en el trabajo de la revista Nature, pero quiero comentar un par de cosas que son importantes. Primero, como ahora no tengo homogeneidad y yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que yo ponga un mutante y ese mutante termine copando toda la población, obviamente eso depende de dónde estoy poniendo el mutante. O sea, yo, por ejemplo,
poner el mutante en este sitio y calcular cuál es la probabilidad de que termine copando todo el grafo. Pero eso no va a ser lo mismo que si lo pongo en este sitio, en este. Entonces, lo que me interesa a mí es calcular todas esas probabilidades de fijación arrancando desde un vértice fijo, cuál es la probabilidad de fijación, y tomando el promedio sobre todos los vértices. Es decir, pongo la probabilidad de fijación promedio, si el mutante lo pongo acá. Esa es la cantidad que nos interesa estudiar ahora, y esta es la cantidad que en donde está concentrada toda la información, además de la deriva y de la ¿cómo se llama lo que? De la ay, me olvidé el nombre, de la selección natural, la estructura geográfica. No tengo bueno. Hay una cuestión, un par de definiciones y ya paso a los resultados genéricos. Yo no voy a probar nada, voy a anunciar una serie de resultados. Da un grafo R, da un grafo G y un valor de R, un fitness. El grafo es supresor de selección para un valor de fitness R si la probabilidad de fijación con esta estructura espacial, siempre lo comparo con el Moran. Este acá es el Φ1 del grafo completo de parámetro R. O sea, siempre uso como referencia a esta cosa que dibujé acá, que es Moran. Entonces, digo que hay fijación, por ejemplo, si yo tengo si digo que hay algo supresor de selección, si yo hago un dibujito y me queda algo como esto. Entonces, para este valor de R, este es el efecto del fitness es desventajoso con respecto a la estructura homogénea. ¿Puede ser que se cruce? Sí, y pasan cosas rarísimas. ¿Sí? Y ya comento sobre eso. Y recientemente me dice que para un valor de R es amplificador si está por acá, por arriba, ¿no? Estoy hablando punto a punto para cada R. ¿No? Son curvitas que asintóticamente van a 1 acá y van a 0 y que se van cruzando eventualmente. Obviamente la región que interesa siempre es R mayor que 1, porque lo que pasa acá es en algún sentido opuesto, es decir, estoy pensando que los ventajosos son los residentes, y es, digamos, tanto da. La zona que interesa en realidad es de 1 para adelante. Bueno, entonces acá vienen algunos resultados generales interesantes. Un resultado de Brun y Richter de 2008. Esto es rarísimo. Me dice que si hay deriva génica, solamente deriva génica, no hay selección. Entonces, o sea, estoy parado acá en 1. La probabilidad de fijación, no me importa cuál sea el grafo, es 1 sobre n, que es la misma que la de Moran. Es raro eso. Pero no es el mismo argumento de pensar como que todos, algunos se tienen que imponer. Sí, pero no tengo aquí probabilidad, pero no tengo Algunos que tienen más conexiones. No, pero el 1 sobre n de la definición de figura es como un n. No, sí, pero hay un balance. Algunos tienen más conexiones y otros tienen menos. Si tu uno es un balance. Es un balance, sí. Sí, tienes razón. No es un argumento muy complicado, pero cuando uno lo ve así, dice R igual a 1, bueno, lo que quiere decir esto es que todas las curvitas se cruzan acá, en 1 sobre n. Un resultado del Lieberman, Harvey y Novak, que es muy linda la demostración, me dice que si G tiene grado constante, que son los, ¿cómo se llaman esos? Los uniformes, sí. Los regulares. Pero la memoria de mí, yo tomo unas pastillas y ya lo claro, siempre lo olvido de todo. Si los grafos son regulares, entonces la probabilidad de absorción siempre es la misma que la de Moran. O sea, todos los grafos regulares, no me importa, o sea, un ciclo o lo que fuera, siempre tiene la misma probabilidad que el Moran, que la suma. Probabilidad de fijación, ojo, que ya vamos a estudiar otras cantidades que no son las mismas. Y después hay otras cuestiones. Bueno, y esto equivale a que sea regular, equivale a que la matriz asociada sea doblemente estocástica y que lo que se llama la temperatura de cada grafo, que es lo que entra en un grafo, sea igual que lo que sale. Hay una especie de balance ahí global que funciona bien. Y bueno, mis colegas, estos son mis colegas, Fernando Alcalde, que es
de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha venido a Uruguay varias veces. Álvaro Lozano también, es de Zaragoza y también vino a Uruguay el año pasado. Y Sara Sequeiro, que es de Lugo. Han estudiado, menos grafos de tamaño chico, o hacer el listado incluso, porque ¿qué es lo que ocurre? Es que cuando uno trabaja con grafos, por lo menos los que uno conoce, grafos de tamaño 6, 7, 8, 9, 10, uso esos números porque cuando uno mira todos los grafos que tienen tamaño 10 son cientos de millones, los conexos, sin loops, etc. O no sé si cientos de millones, pero decenas de millones son. Entonces ya computacionalmente ir a cosas más grandes se complica. Pero lo que ocurre es algo notable, que es que la enorme mayoría de los grafos, la enorme mayoría, quiere decir más del 95% de los grafos y sin loops, son amplificadores de la selección. Un ejemplo rarísimo es que amplificadores de la selección para R en esta región, ¿no? Para R mayor que 0. Un ejemplo rarísimo es este grafo, que es uno de los que se puede estudiar analíticamente. Yo pongo un nodo central y un montón de vértices. Estos vértices son todos equivalentes, pero acá el centro tiene una diferencia muy grande con el otro. Si yo pongo... tengo que hacer el balance, ¿no? Primero calcular la probabilidad si pongo el rojo en el centro, después calcular esto y tomar el promedio. La aplicación funciona mejor que el Moran completo. Es decir, pensemos, yo tengo una población, yo meto un mutante acá, la probabilidad que se fije si hay fitness en R positivo, porque si no hay fitness es la misma probabilidad, ¿no? Y esta curvita acá, porque ¿se acuerdan que el Moran va como 1 menos 1 sobre R, 1 menos 1 sobre R a la N? Cuando N es muy grande, esto se comporta como 1 menos 1 sobre R. Bueno, la estrella, es lo mismo, pero con R cuadrado reemplazando R. Cosa rarísima, pero sale eso. Pájaro, medir el promedio confunde un poco, ¿no? Porque uno piensa en un grafo irregular, pero después quiere el promedio. Sí. A mí viene la variabilidad de ese número, supongo, conmigo, la varianza. Sí, pero eso ya es bastante más complicado. Es bastante más complicado. ¿Qué pasa con el... ¿Por qué se mide el promedio, Cacha? Porque uno tiene una población y uno está imaginando que de repente en esa población aparece un mutante o aparece... Exactamente, o aparece un individuo infectado. Dicho sea de paso, esto lo que voy a comentar ahora es 4 meses antes que explotara la pandemia. Y después vimos que hay cosas que se pueden usar en ese contexto. O sea, yo como tengo una población, el que aparece contagiado el mutante puede aparecer en cualquier lado. En principio puede tener muchos contactos, no. Entonces tiene sentido preguntarse, bueno, en promedio, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Bueno, y este se comporta como, obviamente, como 1 menos 1 sobre R cuadrado, que me da una curvita, esto es más, se acerca a 1 más rápidamente que esto. Es una cosa notable. Esto funciona mejor que un homogéneo, aun cuando tenga una línea también funciona mejor que un homogéneo. Yo tengo este y este, por el mismo número de una estrella. Cosa rarísima, pero funciona así. Pasó una pantalla. Gracias. Y una cosa notable era que empezaron a trabajar buscando justamente algo que sea un supresor, porque casi toda estructura geográfica, propagación de un mutante, casi todo. Entonces la idea es, bueno, ¿cuál es alguno que, al menos por grafos chicos, alguno que la suprima? Y ahí aparece uno, el más chico de todos, el supresor de tamaño más chico es lo que se llama, ¿cómo voy con el tiempo? Bueno, empezamos un poquito tarde, pero ya. El supresor de tamaño más chico
tamaño 6, y esto es algo que encontraron los colegas españoles, que es, y yo les muestro esto y ustedes me dicen, ¿por qué esto suprime y el otro no? Bueno, ahí viene una de las grandes preguntas. Es algo que los colegas españoles un sombrerito. Leia se llama eso, en homenaje a la princesa Leia. Por el sombrero. ¿Por qué? Y acá hay una pregunta fundamental. ¿Por qué esto suprime la selección? Y si yo le borro a un nodo, una arista. Dicho de otra forma, cualquiera, porque este es el supresor más chico y es chico, es supresor siempre, o sea, siempre acá está por debajo del azul. Bueno, esos son problemas que no están resueltos, o sea, porque hay una cuestión que a mí me interesa estudiar mucho, por eso le quiero charlar en algún momento con Florencia y con Marcelo Fiori, porque ellos trabajan con la estructura de grafos y ¿qué cuestión hay en el espectro, en el cuasi espectro, en el espectro complementario? ¿Qué hay que hace que algo sea supresor? Esa información, pero eso es un problema completamente abierto, no se sabe nada. Sí. ¿Eso lo hicieron por simulaciones? No, simulaciones no. Eso, no. Eso se hizo con cálculo simbólico. Eso se hizo con cálculo simbólico y el error de máquina es mucho menor que el error con el que se calcula esto. ¿No? Trabajan con un fitness que llega hasta 10 o hasta no me acuerdo cuánto. El cálculo simbólico no tiene error de máquina. No tiene error de cálculo simbólico. No, perdón, el cálculo simbólico no, perdón. Cálculo numérico. Sí. Usa el cálculo simbólico para reducir esas expresiones racionales que aparecen y después sí, cálculo numérico para poner las cosas. Sí, después la función esa supongo una geometría que mantiene aproximada. Exactamente, ¿no? Hay una pero, o sea, no hay duda de que esto, de todas maneras, es un trabajo que yo no lo hice, ¿no? Pero entiendo que hicieron eso. Y yo se lo escuché en un seminario a Álvaro Lozano, el error de máquina, o sea, no hay duda de que esto es un No, la manera fue hacer todos los grafos de tamaño 6. Por eso hay que trabajar con grafos de tamaño chico. Porque uno tiene grafos de tamaño 6, 7. Bueno, y ahí empezó a aparecer, a medida que uno empezó a trabajar con grafos más grandes, 7, 8, 9, 10, ahí las cosas complicadas que yo tampoco las entiendo. Los grafos de tamaño 6 son muy locos. No, 2 a la combinación de 6 más de 2. ¿Qué cosa? Sí, pero tienen que ser grafos conexos y hay algunas condiciones que te disminuyen un poquito. Sí, un poquito menos. Sí. Pero como es que, claro. Ese grafo tiene un tema que si vos le sacás una lista como pierde, la centralidad cambia mucho. Cambia mucho. Y hay muchos otros grafos supresores que es hay una familia de grafos supresores que es ponerle acá una cosita de eso. ¿Por qué eso suprime? Creo que puedes contarle a la misma que es en ese tamaño y después hacer la combinatoria de crear el ISA Sí, es un cálculo que no hay que sentarse a hacerlo, sí, pero son números. Bueno, hasta 6 es un número razonable. Estamos calculando 2 a 15, ¿qué combinación de 6 tomadas de 2 o 15? Me decía. Sí. Un poquito menos. Sí. Sí, bastante. Sí.
No, y además tenés que hay muchos que son, y otra vez mi memoria, Que son un match. que son isomorfos, que esos son unos solos. ¡Qué memoria horrible, Dios mío! Bueno, eso mismo. Otra cosa más rara todavía, y eso tiene que ver con lo que preguntaba el Cacha recién, que aparece un efecto sorprendente, que hay grafos que a veces funcionan como amplificadores y a veces como compresores, dependiendo de R. Eso significa, bueno, gráficamente, significa que las curvas se entrecruzan, porque si yo tengo la azulcita esa, quiere decir que yo por acá le estoy poniendo algo que a lo mejor es una cosa como porque además no es una única transición. Hay grafos que empiezan a ser de tamaño 10, por ejemplo, hay algunos que son en este rango supresor, acá amplificador, acá supresor, acá amplificador, acá supresor, acá es amplificador. ¿Por qué pasa eso? Kilosac, como dicen los... No sé qué hay que hace que aparezcan esas estructuras tan raras. Porque uno diría el fitness y la estructura, o sea, hay algo más aparte del fitness y la estructura geográfica, la estructura espacial. ¿Qué es? ¿Por qué a veces algo funciona como supresor y a veces funciona como amplificador? Y además, otra cosa que es completamente inaudita, que haya tan pocos supresores. Así que casi todo el mundo parecería como una especie de gran desviación, porque lo que tú decías, el 95% son de uno y solamente un pedacito. Sí. Ojo, hay un detalle importante. Esto es para grafos de tamaño chico, ¿no? Claro. Yo no sé qué empieza a pasar si uno empieza a poner, aumentar el tamaño, qué es lo que pasa ahí. Uno puede meter incluso grafos aleatorios, lo que se le ocurra. Pero ya cuando aumenta el tamaño, por lo menos para grafos de tamaño 10 pasa eso. 95-97% son todos amplificadores. Y esto es importante también para ver, porque el origen de esto era, bueno, ver, yo tengo una cuestión, un tumor, por ejemplo, ¿dónde lo pongo? Y cómo es la estructura que hace que ese tumor, esa célula tumorosa termine copando toda una región. Y bueno, y hay eso que tiene que ver, cómo tiene que ser la estructura. Y hay un montón de estudios de por qué las estructuras, por ejemplo, del intestino, de tal cosa, tienen tal estructura para suprimir, o para amplificar, o para, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de trabajos que están estudiando sobre el tema. Bueno, y ahora sí viene, perdón que me estuve casi todo el seminario hablando del trabajo que no me corresponde a mí, pero ahora sí viene un trabajo que empezamos yo les dije, esto lo empezamos a estudiar antes de la pandemia. Bueno, ahí nomás, no, esto con retoque se puede usar en la pandemia. Nico, vos te vas a dar cuenta, ya esto es análogo al modelo del votante, ¿no? Estudiado por Durra y tanta gente, salvo que con interés en otras cosas, porque el modelo de votante se trabaja con una red regular de tamaño, y lo que importa es cuál es la probabilidad de que un rojo perdure por siempre, ¿no? Pero acá yo estoy considerando una estructura diferente y me pregunto cuál es la probabilidad de que se absorba, que se fije. Entonces, lo que dijimos es, bueno, ¿qué pasa? Porque ¿qué pasa si le damos más ventajas que tienen muchos contactos? Entonces, ahí se nos ocurrió la idea de poner lo que se llama proliferación. De nuevo, como antes, tenemos un grafo, tenemos partículas tipo 1, tipo 2, las de tipo 1 tienen un fitness, y lo que hacemos es que, los mutantes moran y sus variantes, yo les llamo moran y sus variantes a esto, ¿no? Acá siempre es uno que reemplaza a otro. En proliferación, un mutante puede reemplazar a varios de sus vecinos. Por eso se llama proliferación, y por eso tiene que ver justamente con las epidemias, cómo se desparraman. Observación al margen, esto lo empezamos a estudiar 5 meses antes de las epidemias, del COVID, o sea que fue ahí un acierto y un trabajo en preparación. Entonces, ¿qué pasa acá? Construcción del proceso. Ahora me interesa, para cada vértice pongo el número de vecinos, ¿no? Le llamo NB, que regula la intensidad de la proliferación.
El parámetro P es en definitiva la probabilidad de que pase algo que tenga que ver con la proliferación. Contarles cómo se construyen estas probabilidades de transición. Sn es, de nuevo, los estados quedan caracterizados por puntos de vértices. Yo le voy a llamar Sn a los vértices ocupados por mutantes al tiempo n y voy a suponer simplemente una cuenta. Tengo y mutantes al tiempo n más 1. Y ahí los mutantes ya no van a aumentar por 1, disminuir por 1, sino que pueden aumentar en... Disminuir van a 1 como mucho, pero aumentar pueden aumentar en gran cantidad. ¿Sí? Entonces, y ahora sí, ¿cómo elijo? ¿Qué tiene que ver acá la selección natural? Bueno, tiene que ver, elige el vértice que voy a elegir, que voy a poner para reproducirse. Entonces, claramente, si el vértice es un vértice mutante, le meto amplifico, R, no sé si no me olvidé algo acá. No, está bien, porque es 1. Es 1. Es R por la normalización y si no es 1 por esto. ¿Qué pasa? Si el vértice está ocupado por un residente, entonces hago lo mismo que antes. Uno de sus vecinos y se lo paso a él. Ahora, si el vértice está ocupado por un mutante, entonces meto un mecanismo de proliferación. El mecanismo de proliferación simplemente es una reglita que me dice, bueno, como estructura probabilística, contagio a los vecinos. Y ahí tengo absoluta libertad para hacerlo. Naturalmente hay dos modelos de proliferación que son los que estudiamos, que son los más naturales, que es la proliferación Bernoulli. Yo digo, bueno, sorteo con probabilidad P, contagio a todos, le paso el mutante a todos los vecinos. Y con probabilidad 1 menos P no hago nada. O sea, es o todo o nada. Imagínense que yo estoy en un completo, por ejemplo, y tengo un sitio, en el completo tengo un mutante. Entonces, si me sorteo el mutante, en un paso conquisto todo. O me quedo en el lugar, o nada. O puede pasar que venga otro y me borre. Entonces, las cuentas se simplifican ahí muchísimo, por lo menos, digo, en los casos donde hay simetría, porque si no, son cuentas tan o más complicadas que las otras. Y la otra, que es más razonable para lo que respecta por ejemplo, los modelos de propagación de epidemias, es pensar en la proliferación binomial, en donde yo tengo vértices, si yo elijo un mutante, me fijo en los vértices y a cada uno lo voy contagiando, lo voy pasando el mutante con probabilidad P y de manera independiente. O sea que se los puedo pasar a todos, a uno, a dos o a ninguno. Bien, son modelos bien diferentes, las cuentas acá son muchísimo más complicadas, se pueden hacer algunas cuentas, y en el otro son un poquito más sencillas, pero insisto, los que se pueden resolver analíticamente son tres, y con bastante esfuerzo, 3 casos particulares contados con los dedos, con los dedos de Lula. De tipo de grafo. Sí, 3 dedos De Lula. los dedos de Lula. Bueno, como antes la cantidad, lo que interesa, ahora tengo un parámetro más, además de la selección tengo la proliferación, y como antes lo que me interesa es, lo pongo en un B cualquiera, me fijo cuál es la probabilidad que se fije con esos parámetros y tomo el promedio. Y acá viene, bueno, este es el teorema más importante del trabajo que publicamos, porque así enunciado parece muy razonable, pero para probarlo hay que usar técnicas de acoplamiento, el tipo de las que se usan en el proceso de contacto para Harris, y hay unas cosas técnicas que hay que hacer. De hecho, la mitad... Sí, Liggett es la herencia de los que pasamos por la USP, ¿no? Las construcciones gráficas. Liggett, dije. Ted Harris. Sí, Ted Harris, que hay una reseña de Liggett sobre Ted Harris muy linda, que dice que el tipo es una bestia, ¿no? Del California del Sur, justamente, y que el tipo publicó en vida 30 trabajos, no más que eso. Pero cada uno de ellos es una obra maestra, una realidad. Las construcciones gráficas, ¿no? No le renovaron la de ¿no? Eso es lo que sí, me hubiera pasado a ser nivel 2 del SNI, Claro. seguramente, pero es una vez.
El teorema... diría sobre mi cadáver, porque algunos veces tenían pasado sobre mi cadáver. Pero eso es lo que... que no sé si saben, Liggett vivió en el Chaco, ¿no? Es un hijo de pastores protestantes en el Chaco argentino. Habla español, hablaba, murió, falleció hace poco. Entonces, el teorema importante ese que se prueba usando acoplamiento. El otro estadístico de Gibbs también vivió en Colombia, que nació en Colombia y nos dio una conferencia en México, en español colombiano. ¿Quién? Porque, no es Liggett, es el que tiene el otro libro. Bueno, ¿Será Durret, Tarret? No. No, bueno. Para mí vino uno que hablaba en español. ¿Verdad? Para mí Liggett tengo... Vivió en el Chaco argentino, ¿eh? Pero tengo recuerdo que también vivió en Colombia. Ah, Era él. puede ser. Sí. Es colombiano de nacimiento. Habla un español, hablaba un español Liggett fue perfecto. el tutor de Enrique Ángel, que fue el tutor del profesor. Bueno, por eso yo digo que los nuevos no conocen ese comentario mío de ahí la herencia Sí, los procesos Harry, los procesos gráficos además también es un área que me encanta, me gusta mucho. Y lo que se puede probar es lo siguiente. Recuerden que siempre estamos usando como referencia el Morán sobre el mismo grafo. ¿No? El Morán sobre el mismo grafo. Entonces, yo le voy a llamar, ahora tengo dos parámetros que son R, el fitness, y P, que es la probabilidad, y le voy a llamar B larga al proceso donde la proliferación es Bernoulli, y B minúscula cuando es binomial. Y lo que ocurre es lo siguiente, que para cualquier grafo existe un único par de valores críticos, uno para la Bernoulli y uno para la binomial, que dependen de R para el parámetro P, en el cual las probabilidades de fijación del proceso de proliferación coinciden con las probabilidades de Morán. Eso lo puedo hacer para cada R, es decir, para cada R fijo, hice tantos dibujitos que no se ve nada, pero yo ahora tengo el Morán sobre un grafo, ya no es el Morán homogéneo, es el Morán sobre el grafo correspondiente. Yo tengo el Morán sobre el grafo correspondiente, entonces lo que está, que será diferente del homogéneo, será otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es que para cada R yo puedo encontrar un valor de la probabilidad crítica, un único valor, en ambos casos, en la binomial o en la Bernoulli, para lo cual, en lo que respecta a las probabilidades de fijación, son exactamente iguales. En lo que respecta a probabilidades de fijación, son exactamente iguales. Cacha, ya estoy pensando en la pregunta que me vas a hacer, pero déjame que termine. Entonces, ¿qué pasa? Hay una transición entre dos regímenes, porque ¿qué pasa? Si yo me paso, si esa probabilidad P es mayor que la crítica, la proliferación es ventajosa, y es desventajosa si P es menor que la crítica. Pero acá no hay el fenómeno ese que a veces es ventajoso, a veces es ventajoso, porque yo me estoy concentrando a un único valor de R, a diferencia de lo que hacía antes, que movía R y me fijaba lo que pasaba en cada situación, ¿no? Bueno, en general es prácticamente imposible obtener expresiones cerradas para esas probabilidades críticas, pero muestro simplemente algunos resultados para que vean las cosas raras que aparecen. No es fácil cuenta proliferación de la misma manera que no es fácil analíticas con el Morán, incluso para modelos bien sencillos y bien simétricos. Pero por ejemplo, para proliferación Bernoulli, que es mucho más fácil de trabajar que la binomial, porque ahí ya las cosas son bastante intratables. Para el completo, la probabilidad crítica es esto. Miren que una expresión para cada R que recuerda muchísimo, casi igual a la probabilidad de fijación, pero con un vértice, con un grado menos. ¿Por qué? No sé. Y en 1, bueno, ahora ya no tengo dado de antes que las probabilidades críticas en 1 eran siempre las mismas, porque ahora es un modelo diferente. Vale 1 sobre n menos 1, a diferencia de las 1 sobre n. Eso es para el completo. ¿Sí? Esto es el ciclo. El ciclo hay una diferencia. El ciclo Bernoulli, en la proyección
de un paso matar todo. O sea, todo mutante, o no, qué grande, pero es una cosa bestial en los completos. Cuanto más conexiones tengo, la Bernoulli es más bestial. En cambio, en el ciclo, es muy parecida al Moran, porque si yo pongo salvo con un detalle, mutante acá, y lo selecciono, ese mutante, si con probabilidad P contagia a los dos, puede contagiar uno. Pero después de ahí en adelante sigue todo como un Moran, o parecido al Moran, porque en definitiva, si yo selecciono este sitio no pasa nada, pero si yo selecciono este sitio solamente puedo aumentar en uno. Entonces, hay una diferencia muy sutil ahí, y en cierta medida el ciclo es lo que parece al Moran, quiero decir, a Moran en el ciclo. En el ciclo tengo que la probabilidad crítica es un medio, justamente, ¿se acuerdan? Es un medio, funciona, tengo ese balance. El hecho de contagiar a dos se contrapone con probabilidad de un medio, es lo mismo. Y Sn es la estrella, la famosa estrella que dibujé hace un rato, y en ese caso la probabilidad crítica es también un número para r igual a 1, cuando no tengo deriva génica. Cuando tengo deriva génica, fíjense que en el completo tenía 1 sobre n menos 1. En la estrella, que es radicalmente diferente, es 1 sobre raíz de n menos 1. Y bueno, para la binomial es prácticamente imposible hacer las cosas. Lo que hicimos es reproducir para grafos de tamaño 6, y con esto ya estoy terminando. ¿Qué pasa con las probabilidades críticas en función del fitness? Fíjense, acá el fitness está graficado en escala logarítmica, pero para tener una idea nomás, los que se pueden hacer en las cuentas analíticamente son, o por lo menos, y con bastante trabajo, porque de hecho requiere trabajo, son, bueno, el completo no tanto, pero el completo, la estrella y el ciclo, y el resto para de contar, porque se complica muchísimo hacer las cuentas. Porque de alguna manera estos tienen alguna simetría, acá puedo aumentar en 1, bajar en 1, pero son más complicadas. Sí, la línea también. Sí. Si haces binomial en el completo, en realidad estás haciendo número logarítmico. Sí. Sí, pero estás haciendo Rani con selección. Con selección. Lo que pasa es que Rosberg, si lo fijas al principio el grafo es distinto que... Claro. Eso es para el armado del grafo, sí. No, acá es otra cosa, es para copar. No es que lo vayas armando a medida que vas iterando. Lo que quiero mostrar acá es que L6 era el Leia, ese es el que está allá, el único supresor. Y acá están el ciclo, la estrella y el completo para Bernoulli y para binomial. Las Bernoulli son las líneas de trazo cortado, para que vean que es mucho más bestial el comportamiento. Las probabilidades críticas se van rápidamente, crecen mucho más rápido que las otras, que son más, se comportan de manera bastante linda. De hecho, hay una cosa rara, pareciera que incluso que la distancia casi que se preserva. Fíjense todas las, bueno, salvo la estrella, que es el más raro de todos, ¿no? De alguna manera el más distinto. Y bueno, lo mismo se puede hacer para binomial. Acá los que están pintados, además de los colores que pusimos, los que están pintados del mismo color son los que tienen el grado medio. Los con grado medio aparecen como las probabilidades críticas aparecen bastante juntas, ¿no? Es más, parece que el grado medio juega un papel importante, como es natural pensar. Y por último, y me voy adelantando a lo que tiene, bueno, de esto no voy a hablar nada, me voy a guardar el secreto para una próxima charla. Cuando este trabajo fue en 2022, una de las personas que estuvo interesada en el trabajo fue Jan Ristar, que es un checo que vive en Virginia, trabaja en la Virginia Commonwealth University, y él nos propuso, tiene una trayectoria enorme sobre este tipo de modelos, y esto tiene poco que ver, me imaginaba yo, con la pregunta del Cacha, que podría llegar a ser.
tengo las probabilidades de fijación. Bueno, ¿qué pasa con los tiempos de fijación? Porque hay dos cosas que juegan un papel importante. ¿Cuál es la probabilidad que se fije y cuál es el tiempo? Porque puedo fijarme con probabilidad 1, pero estar millones de años hasta fijarme. Entonces, ahí empezamos a calcular, estos son los tiempos de fijación. Hay maneras de obtener expresiones cerradas para los tiempos tanto de absorción como fijación. A nosotros nos interesa la fijación, así que quedan los mutantes, ¿sí? Y acá están las simulaciones para los grafos de tamaño 6. Una cosa que quiero destacar, lo que estamos dibujando acá es el cociente Moran, tiempo de fijación en Moran sobre esta B, acá en realidad una B grande, sobre el tiempo de fijación en Bernoulli, arrancando con 1. Y los colores, que yo no me los acuerdo, porque ya son los mismos que antes, fíjense, esto es un cociente, o sea, cuanto más se aproxima a 1, más parecidos son. El verde es el ciclo, que yo le decía, bueno, ahí Moran y estoy evaluando en las probabilidades críticas, no estoy calculando los tiempos medios de fijación en la probabilidad crítica, como función de R. El ciclo es lo que más se parece, y el que menos se parece son el completo y este acá que es la estrella, ¿sí? Pero hay una cosa que queremos probar y que estamos en eso. Este es un trabajo que estamos terminando y que espero que en menos de un mes esté enviado a alguna revista. La conjetura de Richter, esto es todo para que en todos los modelos de proliferación los tiempos medios son más grandes que los tiempos de Moran. Esa es la conjetura de él. Y que, bueno, los resultados numéricos así lo sugieren, los cálculos que hemos hecho para los modelos que se pueden resolver así lo sugieren, tanto para Bernoulli como para binomial, pero claro, estamos trabajando en un grafo de tamaño chico. Y para terminar, trabajo en marcha, aplicación a estudio de enfermedades contagiosas, eso yo les había comentado, que obviamente hay que adaptar las cosas, porque un rojo contagia, pero un enfermo no un rojo. Hay que, con aplicaciones adecuadas, estos modelos se pueden adaptar al contexto de epidemia, sobre grafos aleatorios, sobre lo que fuera, y cuestiones alternativas, los que les contaba recién, qué conexión relevante en todas estas cosas raras que pasan hay con los invariantes del grafo, con el espectro complementario. Pareciera haber un balance que yo le llamo energía-entropía entre el desorden que tiene un grafo y alguna otra cosa más, que yo no sé bien lo que es, pero está medio que flotando ahí en el aire, algo raro, que no sé qué es. Bueno, en varias partes están flotando cosas raras, pero bueno. Y probar la conjetura de Richter a ver si sale. Y creo que eso es todo. Les voy a agradecer, si termina acá, muchas gracias. Bueno, preguntas. Yo voy a hacer un comentario. Sí. Esta conferencia me parece cuando Tina Turner abandonó al marido y empezó la gira en ¿La qué? Tina Turner Sí. abandonó al marido, empezó la gira en Estados Unidos y se convirtió en la verdadera Tina Turner. Aguante, Tina. Con Enrique hemos trabajado mucho, lamentablemente nunca publicamos nada porque quedaron todas las cosas ahí, pero ya va a salir, ya va. Pero hay cosas que interesan muchísimo, por ejemplo, la estructura escualescente, que Enrique ahí ha trabajado un montón, pero hay cosas que interesan muchísimo y en este contexto que yo las quiero estudiar en un momento, que es qué pasa cuando yo agarro un grafo, lo dejo evolucionar, clac, hago una copia de ese mismo grafo, lo pongo por acá, lo dejo evolucionar, hago una copia, lo dejo evolucionar, ¿qué estructura de relaciones existe ahí abajo? Ese es un problema, ¿te acuerdas que lo habíamos charlado? Porque justamente tiene que ver con, si uno observa a tiempo la probabilidad a tiempo presente, pasado, que en un deriva poblacional, ¿no? De África para el resto del mundo, que es más probable que hayan arrancado varias vertientes para un mismo lado, o que haya ido, ¿cómo se llama eso? El step,
Todo. No, un comentario. Sí. Pero no sé si tiene que ver. Susan Wright, como mencioné al principio ahí, publicó un trabajo, el Shifting Balance, un modelo del año 31, si mal no recuerdo. Después pasó el resto de su vida, vivió como hasta el 99, tratando de explicar, criticar todas las malas interpretaciones que se hacían sobre todo el biólogo de su modelo. El modelo tenía que ver con que de repente la estructura de subdivisión poblacional, es un modelo más tipo Ray Fisher, ¿no? Solamente que tenés múltiples subpoblaciones a la interna homogéneas, pero con conexiones por migración, y eso para comprender. Lo que él decía, básicamente, es que la subdivisión puede favorecer la fijación de constantes favorables, porque, bueno, también, localmente es homogéneo, pero hay más chances de... La probabilidad de fijación es 1 sobre n, ¿no? Sí. Pero el hecho de tener una población donde se fijó, ¿no? Puede favorecer la dinámica de reemplazo, porque de repente queda libre un lugar geográfico y ahí si la conquista es todo o nada. Digamos. Sí, sí. Puede tener algo que ver, no entiendo por qué la estructura favorece los mutantes bajo selección, ¿no? Pero puede tener un análogo con eso de Sugar. Como te digo, el último trabajo de Ray lo publicó a los 90 y tantos años. Era el enésimo intento de explicar y aclarar las cosas, porque esto fue interpretado de miles de maneras completamente absurdas, ¿no? Sí, qué notable. Me hace acordar un poco al caso de Ising, del modelo de Ising en física, pero no, nada que ver con la conclusión final que voy a sacar. Pero la historia de Ising es muy linda, porque el modelo de Ising se lo propuso en realidad Lenz, fue una idea del tutor que era Lenz. Se conoce el modelo de Ising, vos buscás Ising en Google y hay millones de... Y el tipo resolvió el caso más sencillo, que es el caso unidimensional, lo resolvió de una manera un tanto ingeniosa, ¿sí? Vio que no había transiciones de fases, sacó conclusiones erróneas sobre que no había transiciones de fases en dimensiones más altas. En ese sentido, retrasó el avance de la física matemática unos cuantos años, porque después se probó que en dimensión 2 sí la había, y pasó a la fama con su modelo como el modelo de Ising. Y fue lo que hizo, el tipo se retiró y se fue a dar clase a una escuelita de campo, y mucho tiempo después lo fueron a buscar para hacerle un homenaje, porque cumplía, no sé, 70, 80 años que cumplía, y el tipo no tenía ni la más remota idea de la trascendencia que había tenido el modelo. Es una historia muy linda la de Ising. Bueno, yo tengo un modelo, una anécdota similar. Un día en un congreso de eso que organizaba Ernesto, me sentaron al lado de Vara. Sí. Y yo no había que decir nada. Entonces, pero ya estaba estudiando el teorema de Schilder, que es el gran famoso teorema de Schilder, que fue Vara de Docker generalizaron enormemente. Y yo le digo a Vara, así sentado, poco, digo, el profesor Vara, ¿por qué Schilder solamente publicó un artículo en su vida? Y es el artículo más citado de Voltaire. Me dice, usted sabe, porque le parecía que no ganaba suficiente dinero como académico, hizo la carrera de odontólogo, montó un en Nueva York, uno de los Qué lindo. Acá viene la pregunta del Cacho. No, la pregunta es la siguiente. Vos cuando contagiás, digamos, con probabilidad P, la binomial o en la Bernoulli, Sí. ¿podrías pensar que tenés una misma masa de agentes contagiosos que en el caso de Moran, digamos? Sí. Y comparar. Sí. Probablemente sea más conveniente distribuir que elegir uno. Sí. Sí. Pero sí. Es decir, calcular la esperanza de la cantidad de contagiados, que si es uno. Claro, y ahí hay como un balance, como vos decís, bueno, si juego un poquito con ese balance, con la P crítica, pues si una P crítica chiquita, quiere decir que contagio poco. O sea, supongamos que tengo muchos vecinos. Contagiar a uno es equivalente a tener la chance de contagiarlos a todos, pero con una probabilidad muy, muy chiquita. Claro. Entonces hay una especie ahí de Pero es más eficiente el azar que elegir uno solo. ¿Eso se puede probar? Eso no lo sé. Si aumenta la probabilidad y la velocidad de fijación. No lo sé. Lo que sí sé es que que a partir de la probabilidad crítica hay que tener más chance o menos chance. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo, con los tiempos? Es lo más básico, como así está. En vez de contagiar a uno,
elijo con probabilidad, yo qué sé, de forma que la esperanza de la cantidad de contagiados sea constante. Ah, sí. Sí, ahí sí. Es como decir, un contagiado contagia a 10 personas, de todos los vecinos posibles, pero siempre contagia, es eso lo que me está diciendo. No, que la esperanza de la cantidad de contagiados es la misma en dos modelos, y el que tiene más varianza es el que le va mejor. Sí, entiendo. Sí. Lo que pasa es que es tremendamente complicado calcular la varianza. Me imagino yo. Pero no es la varianza del modelo. Yo digo, está un tipo, tiene la opción de, como en el modelo. No, tenés razón, porque la varianza. El modelo dice, bueno, está bien, yo con probabilidad 1 sobre n contagio. Sí, te entiendo, estoy de acuerdo. La varianza favorece la deriva esa. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Eso es difícil de probar o...? No lo sé. Es intuitivo. Sí, no lo sé, porque acá, por ejemplo, calcular probabilidad de fijación ya es complicado, digamos, con el calculador. Se puede intentar. No, pero es comparar el modelo de Sí. Usted tiene justo con la probabilidad de forma. Sí, entiendo. No, me parece bien intuitivo, parece razonable que sea así. ¿Más preguntas o comentarios? Se fue Flavio. Por lo menos voy a dejar la camarita oscura. La semana que viene tenemos a Lilian Jolie, visitante de Alejandro. Y bueno, el 1 de julio ya estamos teniendo Sí, me dijo Laura, no, le digo aquí con los. Yo no la conozco.